Así que bueno, saludo a todos mis colegas de Villa Carlos Paz y en especial a los de Carlos Paz Televisión, que hacen un trabajo maravilloso. Vamos a comenzar con la información. En este caso vamos a hablar de lo que es esta renta inesperada que se presentó el proyecto justamente. El ministro de Economía es el que habla justamente con respecto a este nuevo proyecto que han presentado. Fue enviado al Congreso para su tratamiento y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Martín Guzmán es el que habla. Lo que nosotros estamos presentando como proyecto de ley al Congreso de la Nación es un mecanismo que busca garantizar que en Argentina haya condiciones de mayor equidad y que se fomente la inversión y el desarrollo productivo con el Estado jugando un rol central para ello. Se diseña un instrumento que es una sobrealícuota sobre el impuesto a las ganancias de las sociedades de capital que aplica a un ejercicio, que es el ejercicio fiscal del año 2022, el cual está siendo afectado por la guerra. La base imponible es lo que identificamos como la renta inesperada, que es la ganancia neta imponible que en términos reales sea mayor a la del año anterior. Para estar alcanzado por este mecanismo, las empresas tienen que tener una ganancia neta imponible o contable que supere a los 1.000 millones de pesos y que se cumplan una de dos condiciones, además de haber experimentado un aumento de la ganancia en términos reales, ¿sí? Lo que estas dos condiciones buscan, hay que cumplir una de las dos, es identificar ganancias que han sido crecimiento de la ganancia real significativo, que justamente denote renta inesperada. Una condición es que el margen de ganancia, que refiere a la ganancia contable sobre los ingresos, en el año 2022 sea superior al 10%. Hay un debate internacional sobre este asunto, sobre el asunto de lo que constituyen rentas extraordinarias, rentas no rutinarias, que se ha profundizado en el año 2021 y que continúa su curso en el año 2022. Uno de los problemas más grandes, si no el más grande, que ha sufrido la globalización es el problema de que las grandes corporaciones multinacionales logran eludir el pago de impuestos a través del uso de guaridas fiscales, donde se esconden y en donde de esa forma desfinancian a los estados. En el debate que se dio en el año 2021 para abordar este problema, la OCDE definió como renta no rutinaria a situaciones en las cuales el margen de ganancia operativo efectivamente supera el 10%, y ese es un antecedente que ha sido utilizado a la hora de definir este proyecto de ley. La otra condición posible para la aplicación del margen de renta inesperada es que el aumento del margen de ganancia en el año 2022 en relación al año 2021 haya crecido en un 20%, sea de un 20% o más. ¿Sí? Entonces, básicamente es, si tuvimos una situación en la cual hubo un aumento de la ganancia en términos reales, la ganancia va por encima de la inflación, y además el margen es muy alto en términos operativos, ¿sí? Superior al 10%, o, de otro modo, aumentó mucho ese margen operativo, 20% o más, y la empresa tiene una ganancia neta imponible contable de 1.000 millones de pesos, lo cual solamente abarca a empresas muy grandes de la Argentina. En ese caso se administra esa renta inesperada con una alícuota sobre la renta inesperada del 15% que se adiciona al impuesto a las ganancias de sociedades de capital. Como decía, la vigencia de este mecanismo va a ser el ejercicio fiscal 2022, dura un año, y la forma de pago va a ser junto al vencimiento del impuesto a las ganancias de sociedades de capital, y por supuesto que dentro de las normas vigentes, la AFIP puede establecer anticipos y o retenciones en la fuente. Y el destino va a ser el Fondo de Rentas Generales, por lo tanto, este es un impuesto coparticipable que le va a permitir tanto a la nación como a las provincias contar con recursos para implementar políticas públicas en pos de una Argentina con más fuerza desde lo productivo y con mayor equidad social. Lo que estamos haciendo es actuar de una forma pragmática, un Estado que defiende a su gente, defiende al tejido productivo y social y actúa de forma pragmática.
En parte del debate que se dio en lo que fue el proceso desde el anuncio de que íbamos a enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para gravar la renta inesperada, hubo ciertas discusiones que planteaban, bueno, ok, el Estado en estas circunstancias hace esto, y qué hace cuando se da una situación negativa desde el punto de vista de las ganancias, desde el punto de vista de la producción. Y lo que el Estado hizo en ese momento, que fue el peor momento de la pandemia, fue estar presente del lado de la gente, del lado de la producción, adoptando una serie de medidas que fueron las que permitieron proteger a todo nuestro tejido productivo. Recordemos, el programa de asistencia al trabajo y la producción, el ATP, en el cual se llegó a subsidiar hasta el 50% de los salarios de los trabajadores del sector privado registrado, la reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales, la postergación del pago de las contribuciones, la expansión del crédito a tasa subsidiada, el crédito a tasa cero para los monotributistas, el repro, la moratoria impositiva, una línea de crédito a una tasa de interés nominal del 24%, cuando por entonces la inflación estaba alrededor del 50%. Cuando el sector privado sufrió y necesitó del Estado, el Estado estuvo presente. Se protegió a la producción, se protegió al trabajo y la Argentina se pudo empezar a recuperar de una forma equitativa. Ese es el camino por el cual la Argentina debe continuar y por eso también estamos haciendo esto que acompaña todo el resto del esquema de las políticas económicas y públicas que estamos adoptando. Lo mismo ocurrió cuando se tomó la medida del aporte solidario y extraordinario, una medida que permitió financiar políticas públicas para lidiar con lo peor que nos presentaba la pandemia en términos económicos y sociales. Y desde el punto de vista productivo, nuestro gobierno siempre apuntó a ir fortaleciendo el tejido productivo y las condiciones de inversión. Recordemos, por ejemplo, que se adecuó toda la estructura de derechos de exportación, reduciendo alícuotas a todas las economías regionales, la economía del conocimiento, la industria, la automotriz, la industria del conocimiento, y eso es lo que permite que hoy la Argentina tenga un perfil de mayor diversificación y de mayor fuerza en toda nuestra estructura, lo que está ocurriendo con la recuperación de la industria, con la recuperación del sector energético y lo mismo en cuanto a la agroindustria. Pedimos y valoraremos profundamente el acompañamiento del Congreso de la Nación en estas circunstancias que son tan difíciles para todo el mundo, para lograr evitar injusticias y que la Argentina avance en una senda de progreso, con más producción, con más trabajo y con un crecimiento que sea sostenido e inclusivo. La única forma de sostener un crecimiento que signifique progreso es si ese crecimiento lo compartimos entre todos y todas. Muchas gracias. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, también eso tiene que ver con las personas que han dejado su dinero afuera o que se llevan el dinero afuera también. Qué difícil que es el tema ese, ¿no? Qué difícil que es el tema porque uno que no tiene dinero afuera lo puede decir, pero cuando vos tenés el dinero y si no, a veces si no lo sacás afuera, creo que se complica un poco también.